algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bendiciones, muy buen día. Les saluda su servidor Alberto Velasco García. Soy el responsable de Ministerios Palabras de Gracia. Gracias por recibirnos, su programa Las Palabras de Gracia para su vida. Nuestro propósito es compartir lo que ha sido hecho en la cruz del Calvario. Sí, la muerte y la resurrección de Jesús nos ha traído una herencia inagotable, y esta herencia lo hemos recibido cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted no sabe lo que se está perdiendo. Si ha recibido a Jesús en su corazón, usted debe entender que ha recibido una herencia inagotable, incontable, dicen otras versiones. Usted lo ha recibido. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana para iniciar este tiempo especial? Es dar gracias a Dios. Este es el paso excelente, es un paso de amor. Ni bien abrimos los ojos, cada día nosotros debemos darle gracias a Dios. Me estoy hablando a los creyentes, al pueblo del Señor. Pero sin embargo, si usted no ha recibido a Jesús, recibiendo a Jesús, usted puede ser parte del pueblo del Señor. Bien, 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Antes de que oremos, Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Es la traducción. 1 Corintios capítulo 10, versos 16. Dice cuando damos gracias. Es clave la acción de gracias, porque muestra que nosotros ya lo hemos recibido. Cuando alguien recibe, por supuesto, una persona entendida, educada, respetuosa, siempre va a decirle muchas gracias. Es así. Cuando damos gracias, dice, cuando damos gracias por la copa de bendición, estamos hablando aquí de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Esto tiene un significado clave. El entendido de esta cena, el entendimiento de esta cena es clave. Cuando damos gracias por la copa de bendición, no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo. Es así. Cuando usted da gracias por fe, sin antes verlo, usted va a experimentar las bendiciones en su vida. Si está enfermo, se va a sanar. Si está en pobreza, va a experimentar la prosperidad. Si está en pecado, usted va a experimentar la santidad, la justificación. Sí, usted va a experimentar. La clave dice cuando damos gracias. Esto quiere decir que cuando damos gracias, quiere decir que nosotros vamos a participar de las bendiciones del Señor. Así de sencillo es.
Si la vida espiritual es tan sencilla, tan fácil. Así que vamos a darle gracias a Dios, comenzar nuestro día. Quizás usted está diciendo, no veo que este día realmente sea a mi favor. Quizás está diciendo, esto no va a funcionar, ya lo he intentado, pero voy a hacerlo una vez más a ver si funciona. No, hágalo funcionar. Si usted está en fracaso, en ruina, en enfermedad, levántese en el nombre de Jesús, hoy es su día. Hágalo funcionar, eso está en su poder. Usted es el heredero de Dios, usted es la heredera de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿qué voy a hacer? Comienza a dar gracias a Dios. Crea que usted ha recibido las bendiciones como herencia, no como premio. Entonces comience a darle gracias a Dios. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Nuestra primera acción de gracias corresponde por la obra, por esa muestra de amor de Dios hacia la humanidad, hacia toda la humanidad. Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Su cuerpo ha sido inmolado, ha sido partido. Él derramó su sangre. Y este es el primer paso. El entendimiento de esto es el primer paso. Entender cuánto me ama Dios. Me ha dado lo mejor de Él, lo que Él más valora, Él nos ha dado. Y usted lo ha recibido. Si usted lo ha recibido, si usted declaró a Jesús como su Señor y Salvador, usted lo ha recibido. El amor de Dios está en su corazón. Ahora vamos a darle gracias. Este es el paso de inicio. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia con este gran propósito, Padre Santo, de darte gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por cada herida que Él ha recibido, cada azote. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Él llevó nuestros pecados, todos nuestros pecados, tanto pecados del pasado, que quizás ni nos acordamos, pero Padre, tú sabes lo que ha pasado en nuestra vida pasada, nuestra vida presente, nuestra vida futura. Cada pecado del pasado, del presente, Padre Santo, y del futuro, ya tú lo has cargado. Jesús ya tomó, Jesús ya llevó, Jesús fue azotado, fue castigado. Él murió, Él fue al mismo infierno. Padre, gracias te damos, fuimos librados. Gracias por su sangre derramada. Tú nos has limpiado espíritu, alma y cuerpo, nos has lavado. No hay una mancha, no hay una marca del pasado, Padre Celestial. No quedó nada de mancha, marcas de lo negativo en nuestras vidas. No tenemos heridas en el alma. La sangre de Jesús ha borrado completamente. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por su muerte y su resurrección. Somos tus herederos, tus hijos. Padre, gracias te damos por la herencia que hemos recibido. Padre Celestial, la prosperidad, nuestra herencia, la larga vida, nuestra herencia, la justificación, la santificación. Padre Celestial, es nuestra herencia y lo hemos recibido al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias. Gracias por cada vida en sintonía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, tú los conoces. Padre Santo, aquí y allá, donde sea, Padre Santo, que estas vidas se encuentren, te damos gracias por ellos. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por Manantial 101.1, Padre, por este privilegio de compartir tu palabra a través de este medio. Padre Celestial, vidas han recibido, vidas han sido edificadas. Te damos gracias por este ministerio. Has suplido toda necesidad, Padre Santo. Padre Celestial, has bendecido este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por
su poder. Gracias a Dios, así que estamos en línea, estamos al aire y queremos compartir verdades tan importantes. Si usted está en una situación de fracaso, de ruina, de enfermedades, etcétera, etcétera, hoy es su día. Hoy comienza a manifestarse. Hoy usted va a dar los pasos para que las bendiciones que están en su corazón se manifiesten. Está en su poder. Usted es el hijo de Dios, usted es la hija de Dios. Dios le ha bendecido. Y cada bendición es una herencia que usted ha recibido al recibir a Jesús en su corazón. ¿Cuándo comienza la fe? Tenemos fe. Si usted dice yo tengo fe, usted está realmente en lo que la Biblia dice. Usted ha recibido la fe de Dios. No es su fe, sino usted ha recibido la fe de Dios que ha movido montañas, la fe de Dios que ha llamado las cosas que no son como si fuesen, la fe de Dios que ha dado vida a lo que está muerto, etc. Usted lo ha recibido, está en su espíritu, es su herencia, el obrar, el actuar en la fe. Pero ¿cuándo inicia? O sea, el obrar, ¿cuándo inicia el obrar de la fe? ¿Cuándo inicia el actuar de la fe en usted? ¿Cuándo se activa esa fe o se aviva esa fe que está dentro de usted en su espíritu? Bien, en esta mañana justamente quiero decirle cuándo comienza. Su fe comienza, su fe nace cuando usted descubre que su necesidad ya ha sido suplida desde antes de que tú nacieras. Se lo vuelvo a decir. La fe nace, la fe inicia cuando usted descubre que esa necesidad, que ese problema, que esa enfermedad ya ha sido suplida, ya ha sido sanada, ese problema ya ha sido resuelto. Cuando usted descubre que esa necesidad ya ha sido suplida desde antes de que tú nacieras, entonces la fe ha iniciado. La fe ha nacido realmente. El obrar de la fe ha nacido cuando usted descubre que esa necesidad ya ha sido suplida desde antes de que tú nacieras. Sí, esto tiene que ser bien claro en su mente. En su espíritu es bien claro, pero ahora necesita ser esto claro, entendido claramente, revelado por el Espíritu Santo que está en su corazón. Que su necesidad ya ha sido suplida. Ya ha sido suplida. No va a ser suplida. No va a ser suplida porque ya ha sido suplida. Y esto ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Esto realmente se verificó, se hizo una realidad cuando Jesús murió y resucitó. Y realmente una realidad para usted cuando usted recibió a Jesús en su corazón. De manera que descubrir la voluntad de Dios, el querer de Dios en nuestras vidas, cuando descubrimos, entonces la fe ha nacido, el obrar de la fe ha nacido, la fe ha comenzado a obrar, a trabajar a su favor en la manifestación de lo que usted ya ha recibido. Está en su espíritu, está en su corazón. Así que 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Usted lo ha recibido. Ese es el entendimiento que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro. Usted lo ha recibido, está en su espíritu. Cuando este entendimiento es claro en su mente, entonces la fe, el obrar de la fe ha iniciado en usted. Sí, usted no va a morir, no va a haber esa cirugía, etcétera, etcétera. Porque usted comenzó a andar en fe en el momento que usted ha entendido
que la sanidad está dentro de usted, que la prosperidad está dentro de usted, que la santidad, la justificación está dentro de usted. Quizás usted no consigue salir de un pecado, de una obra de la carne, y no consigue, ha orado, ha ayunado. Usted debe saber que ha sido santificado, debe saber que usted ha sido justificado, que ese pecado Jesús cargó en su cuerpo, Jesús llevó en su cuerpo, ha sido clavado en la cruz del Calvario. Usted no está más en pecado, aunque esté pecando. Usted está en la santidad de Dios, en la justicia del Señor. Así que no hay adicción que uno no pueda vencer, etcétera, etcétera. Todo ha sido vencido y ese es el entendimiento claro que debemos tener en nuestras mentes. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no está diciendo el Espíritu Santo que nos van a ser dadas. No. Dice, nos han sido dadas. Y usted debe responder diciendo, está en mí, lo he recibido, está en mí, lo he recibido. Tenemos un texto, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, estoy usando Reina Valera 60. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 5, dice aquí, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Fuisteis enriquecidos en Él. Así dice la palabra de Dios. Dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Usted ha sido enriquecido en todas las cosas. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Es así como Dios nos ve? Sí, es así como Dios nos ve, totalmente completos. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros estáis completos en Él. 1 Corintios capítulo 3, tengo varios versículos. Dice el verso 21, y ya la parte final del texto dice, porque todo es vuestro. Porque todo es vuestro. Luego la parte final del verso 22 dice, todo es vuestro. Lo hemos recibido como herencia, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hemos recibido como herencia. Esa es la razón de por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 12, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Muchos cristianos piensan que todavía no han recibido el Espíritu Santo, pero usted ya ha recibido, aunque usted no esté orando en lenguas. Usted ha recibido el Espíritu Santo, está en usted. Pero este verso nos está mostrando en realidad el propósito. El propósito dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted debe saber en su mente, en su entendimiento o en su cabeza, usted debe saber que Dios ya le ha concedido. Es cuando inicia la fe. Es cuando nace el obrar de la fe, el actuar de la fe en usted. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya Dios le ha concedido la sanidad. Usted no necesita morir, no necesita ciertas cirugías, etcétera, etcétera. Usted vaya al médico, sepa. Pero usted ha recibido, Dios ya le ha concedido. Cuando usted sabe esto en su mente, bien claro, Dios ya le ha concedido, lo que Dios le ha concedido está en su espíritu, porque Jesús está en su espíritu. Dios ya le ha concedido. Ahora el versículo 13 dice, lo cual también hablamos. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que tiene que hablar? Lo que Dios le ha concedido. Es lo que tiene que hablar. No tiene que hablar del problema. No tiene que hablar de la ruina, el fracaso, la deuda, la enfermedad. Usted tiene que hablar lo que Dios ya le ha concedido. Usted ha recibido lo que Dios le ha concedido cuando recibió a Jesús en su corazón. Comienza a decir que según la palabra de Dios usted ha sido sanado. Usted ha sido sanado.
hemos sido sanados, fuimos sanados. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe, dígalo, es mi fe, lo hemos recibido. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Cuándo será eficaz? Estamos hablando del obrar de la fe. ¿Cuándo inicia el obrar de la fe? Dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Ahí está. La fe va a iniciar, el obrar de la fe, el avivarse de la fe va a iniciar cuando usted sabe, cuando usted conoce en su mente que todo el bien del cielo, todo el bien, dice, ya está en vosotros por Cristo Jesús. Es así como dice, todo el bien, la sanidad es el bien, la salud. No solamente la sanidad, sino vivir en salud divina, no enfermarse. Es el bien supremo que hemos recibido, larga vida sin enfermarse. Es el bien, es la salud del cielo que hemos recibido. Y el Espíritu Santo está en nosotros para vivificar justamente nuestro cuerpo. Su cuerpo es vivificado por el Espíritu Santo que está dentro de usted, y el Espíritu Santo ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Entonces, todo el bien está dentro de ti, y la Biblia está diciendo que eso usted debe entender, debe conocer en su mente. Muchos cristianos hacen mucho énfasis, por ejemplo, acerca del pecado, el conocimiento acerca del pecado. Ahora está bien, la Biblia dice, hermano, que tenemos que conocer acerca del pecado, acerca del infierno, acerca de Satanás, los demonios, acerca de la idolatría, acerca de la desobediencia. Son enseñanzas que debemos conocer. Pero la Biblia dice que este tipo de enseñanzas lo que va a hacer es simplemente no edificar su vida, no desatar la fe, no desatar. Dice que el conocimiento envanece, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, pero el amor edifica. El amor significa el dar de Dios, que lo que nosotros ya hemos recibido. Solamente el conocimiento de todo el bien que está en nosotros es lo que va a comenzar a activar esa fe que está en usted. Conozca que ya ha recibido. Entienda en su mente que ha recibido. Lo que ha recibido está en su espíritu, está dentro de ti. Y hoy inicia su sanidad, hoy inicia su prosperidad. Efesios 1:3 dice que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo espiritual es la base, sí, ahí está, es el fundamento, es la fuente, ahí está toda la bendición, y nosotros somos espíritus por causa de que Dios es espíritu. Así que la fe inicia cuando usted entiende que ya ha recibido aquella bendición que está esperando y esperó por tanto tiempo en el Señor. Hoy usted entienda que la bendición que está esperando ya está dentro de usted, y es cuando comienza a activarse la fe en su vida. Bien, semana de bendición, días de bendición, creemos por fe que ya han transcurrido en bendición completa, en salud completa. Usted ya ha terminado, declaro en fe, esta semana en bendición completa. Todo a su favor, porque Dios lo ha bendecido. Le invito a permanecer en sintonía con nuestro hermano Kenneth Copeland. Vamos a tener la segunda parte, así que siga recibiendo la palabra de Dios. ¿Usted no tiene dónde congregarse? Bueno, nuestra dirección, Ministerio Internacional Palabra de Gracia. Estamos ubicados en la calle Baptista número 132, casi Avenida Heroínas. Nuestras reuniones, domingo 10 de la mañana, reunión principal central 10 de la mañana. Luego tenemos tiempos de ministración al Señor, domingos en la noche, 7 de la noche, y día jueves a las 7 de la noche.
Sea bendecido en el nombre de Jesús. El temor a Dios es el respeto y reverencia por el Dios Altísimo. Oh, ese es el principio de la sabiduría. Sus palabras son siempre correctas, aleluya. Él nunca se equivoca, gloria a Dios, aleluya. Y al mismo tiempo Él es tu Padre. Será tu papi si lo dejas. Amén. Comencemos con una ilustración que es de vital importancia antes de leer Romanos 5. Les daré una ilustración sobre la reverencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice que cada vez que entras en la presencia de Dios, ¡oh, Dios! ¡Oh! Ustedes saben que Dios es impredecible. Él podría matarte. No, eso sería un tormento. Y Dios ya te liberó de eso. El temor a Dios es el respeto y reverencia por el Dios Altísimo. Oh, ese es el principio de la sabiduría. Sus palabras son siempre correctas, aleluya. Él nunca se equivoca, gloria a Dios, aleluya. Y al mismo tiempo Él es tu Padre. Será tu papi si lo dejas. Amén. Les daré una ilustración. Hay un general que tiene varias medallas. Cuando entra a un salón, todos se paran firmes, se paran muy firmes. Y están casi temblando cuando el general entra por la puerta. No necesita decir nada, solo entra y todo el ambiente cambia. Amén. Luego el general se dirige a la compañía para pasar revista a los soldados de infantería. Imagínense, bueno, en ese lugar solo hay un montón de soldados rasos. No es un lugar donde se reúnen coroneles, generales y oficiales de alto rango. Ellos solo son un puñado de soldados rasos que forman la tropa. Y cuando el general entra, imagínense, te aseguro que hay soldados que hasta la columna se les sale del lugar. Solo porque el general entró por la puerta, y el sargento sentado detrás de su escritorio también salta y se para firme. El general camina hacia él porque quiere decirle algo. Sí, señor. Sí, señor. Y nos damos cuenta de algo. Él se apellida Gómez y el sargento también. Pero sepan que el sargento Gómez se para ahí más firme y erguido delante de su general. No está hablando con su papi, aunque sí lo es, pero no le habla como tal. Es un general que entró, no importa de quién sea papá. Este papá está lleno de condecoraciones. El sargento se para temblando como todos los demás, porque sabe que no es su papi. Este es el general que ha entrado. Y el general, antes de salir, le dice: preséntate en mi cuartel a las 18 horas hoy. Tu mamá te quiere ver. Él contesta: sí, señor. Y a las 18 en punto llega tal como le ordenó el general. Entra al cuarto y luego de cerrar la puerta: ven aquí, mijo. El muchacho corre a su padre y se abrazan fuerte. Pasa, tu mamá ya tiene la cena lista. Ese es papá. Papá. Aún es general y también papá. Pero el hijo siempre lo respeta como general. Aún en sus momentos privados lo llama señor, pues le tiene mucho respeto. ¿Saben qué pasará? El muchacho llegará a ser general. Ya lo verán. Amén. ¿Por qué? Su padre le va a enseñar todo lo que sabe. Amén. Esa es una ilustración de Dios el Padre y de Dios como tu papi. Amén.
Tú eres la justicia de Dios. Dale un grito de júbilo. Amén. En verdad, esta es la clave del asunto y lo que Dios quiere que suceda. Romanos 5, vamos a leer unos versos y luego hablaremos de la justicia. Empecemos a leer primero. Bueno, vayamos al capítulo 3. Debemos leerlo primero. Romanos 3. Amén. Aleluya. Verso 21. Pero ahora, digan ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. ¿Para cuántos? Para todos, todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria o la gracia. Todos los bautistas del mundo conocen ese verso. La mayoría en los Estados Unidos lo han oído al menos una vez. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo ni siquiera prestaba atención en la iglesia, pero yo lo sabía. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa no es una acusación al pecador, más bien era el requisito para llegar a ser la justicia de Dios. Es asombroso que por esa conciencia de pecado, toda escritura sobre la justicia no tenga efecto en ti. Nótenlo aquí. Entiendan bien lo que dije. Conciencia de pecado. Necesitas conciencia de justicia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados sin costo por su gracia, mediante la redención en el ungido Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, el perdón de pecados, borrando los pecados. Vamos al capítulo 5. Si has pecado y sé que lo has hecho, cumples el requisito para hacer la justicia de Dios. La Biblia dice que Jesús murió por el impío. Ese soy yo, sí califico. Amén. Aleluya. Bien, capítulo 5. Vamos a empezar a leer y veamos lo que dice el verso 17. Leamos desde el principio. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó muerte desde Adán a Moisés, aun en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, fue un regalo. Fue un regalo. Fue un regalo. Porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, nota lo siguiente, mucho más abundó la obra de Dios en Jesús, es mucho más, mucho mayor que la obra de Satanás en Adán. Mucho más. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús el ungido de Dios, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque el
juicio vino a causa de uno solo para condenación, pero el don vino por las muchas ofensas, para justificación o por el pacto de redención. Así recuperamos nuestra posición justa con Dios. Pues, si por la transgresión de uno reinó la muerte, por la transgresión de uno, es decir, la ofensa de Adán, por uno reinó la muerte, mucho más reinarán en esta vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es eso? El regalo, gratuito. Gratuito, no te costó nada, no tuviste que hacer penitencia. Estuvo allí todo el tiempo. Los que reciben, oh Señor, tengo que volver a leerlo. Si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más los que reciben abundancia de gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesús de Nazaret, Jesús el ungido. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Así como por la desobediencia de uno muchos fueron hechos pecadores, por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Dilo, soy la justicia de Dios. Dios tiene la autoridad eterna de declararte justo ante sus ojos. El diablo te acusará de todo lo que se le ocurra. No tiene que decir la verdad. Siempre miente. No le importa si hiciste o no algo, te calumniará igual. Él siempre te acusará de todo, hasta de ti. Pero te dirá que eres muy tonto si lo escuchas. Dile, yo soy inocente, soy justicia de Dios, fuera de aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es eso de que eres justicia de Dios? No te diré quién creo que soy, te diré quién sé que soy. Soy comprado y lavado por la sangre del pacto con el Dios Padre en el nombre de Jesús. Soy justo ante mi Padre y es más, ni te metas conmigo. No me molestes. Soy coheredero con Cristo. Ahora voy a presentar esto y según el Señor nos guíe, continuaremos después. Jesús no necesitaba la justificación, no sabía lo que era ser injusto, lo que era necesitar fe. Él es el Hijo de Dios, camina en la presencia de Dios confiadamente. Amén. Porque se ha encontrado a sí mismo en la palabra. Solo hace lo que oye de su Padre, solo dice lo que oye de su Padre y solo va donde su Padre le dice que vaya. Sabe que al llegar el momento, todo lo que diga su Padre lo hará. Amén. Aleluya. Es el Padre que vive en él quien hace las obras. Un día llega a la tumba de Lázaro. Está María, está Marta y esos predicadores reunidos allí. Algunos de los mejores asnos estacionados ahí. Todos estaban presentes en el funeral de Lázaro porque Lázaro era un hombre muy, muy rico. Todos están allí. Amén. Y Jesús solo se acerca y les dice a unos,
quitad la piedra de la puerta. Señor, ¿no sabes que hiede ya? Oh, quizá debió haber llegado hace un par de días. Claro, hubiera sido mucho más fácil resucitarlo antes que llegara a esta condición. ¿De verdad? ¿Lo crees? Una vez fui a un funeral, le había ministrado a una mujer que creía en Dios. Por un tiempo creía y luego dudaba. Y el Señor me dijo, déjala en paz, es hora de que salga de ese cuerpo de dolor. Y partió y se fue con el Señor. Bien, cuando llegué al funeral, su esposo, cuando llegué ahí, bueno, donde yo crecí, en el oeste de Texas, usan esta expresión. Dicen que alguien te pasa de lado. Quiere decir que caminan como de lado. No se te acercan cara a cara, sin enfrentarte te miran de reojo. Y él me hizo eso. Llegué y había un mundo de gente allí. Estaba en la funeraria y había tantas personas y llegaban más y miraban el ataúd. Él llegó y se acercó pasando de lado y me dijo, oiga, hermano Copeland, y le dije, sí, Bill, dime. Me dijo, ya ha sido embalsamada. Él pensaba que yo llegaría al ataúd y la sacaría del ataúd, y se imaginan, el pobre hombre tenía pánico. El miedo le había secado completamente la boca, tan asustado que ya no tenía ni saliva. Tenía miedo de que yo fuera a hacer alguna escena rara. Me pareció gracioso, pero no podía reírme en el funeral. Lo sé, Bill, todo va a salir bien. Y noté el alivio en su cara. Gracias a Dios. Bien, dígame, ¿qué cambia si estaba embalsamada o no? Estamos hablando del poder de Dios. Amén. Traigamos a un muerto que no se ha enfriado y verás lo que puedes hacer. Amén. Estar embalsamado no es realmente una gran cosa. La gran cosa es estar muerto. Amén. Embalsamado o no, es un razonamiento carnal y así lo ve el hombre natural. Hermano Copeland, si hubiera llegado antes que la embalsamaran, si hubiera sabido que venía, hubiéramos esperado. Por favor, la mente natural tiene enemistad contra Dios y no desea servir a Dios. Bueno, Jesús llegó, Él no se movía en su mente natural, porque Él tiene la mente ungida del Dios Todopoderoso y está bajo su dirección. Dios le dijo cuándo llegar, Dios le instruyó qué decir y qué hacer. Él no tenía que decidirlo por sí mismo, no fue su decisión personal, sabía qué hacer antes de llegar ahí. Él no tenía temor, no le temía a nadie. Él no andaba dudando o preguntándose, ¿qué hago si Lázaro no sale de esa tumba? Miren, ahí está el superintendente en persona. Oh, Dios mío, todos los fariseos de Jerusalén están acá. Oh, Señor, son los que quieren apedrearme. Sí, amén. Aleluya. No les hizo caso, solo caminó confiado y les dijo, quiten la piedra. Le dijeron, Señor, huele mal. Luego, oh Señor, con voz potente, no susurró por si no resultara, nadie más lo oyera.
Jesús, ¿por qué gritas tan fuerte? Oh Jesús, qué pena, todos nos están viendo. ¿Qué van a pensar? Solo si es tu voluntad, oh no. Él ya sabía la voluntad de Dios. Él es la voluntad de Dios. Y lo sabe. Exclamó: Lázaro, ven fuera. Bien, ya lo habían momificado, estaba envuelto en vendas y lienzos y no se desenvolvió. El poder de Dios lo levantó de esa fosa en la tierra y lo llevó a la puerta de la tumba, y estando allí aún envuelto, Jesús dijo a otros: desatadle y dejadle ir. Bien, la conciencia de pecado dice: no hiede, no hay nada que hacer, no eleves la voz. La conciencia de pecado duda, y si no revive, ¿qué va a pasar? Pero la justicia de Dios ya lo había declarado. ¡Aleluya! La muerte, el infierno, el diablo y todos ellos tenían que inclinarse ante Jesús, que sabía que era la justicia de Dios, y cuando habló en obediencia a Dios, la muerte se tuvo que rendir. ¡Aleluya! Todos de pie, den un grito de gozo. ¡Aleluya! Levanta tu mano al cielo. Dios, dilo. Es mi justicia. Mi justicia viene del Señor. Jesús es mi Señor. Lo sirvo a Él. Por su sangre. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que yo fuera la justicia de Dios. Nacido de nuevo, justificado en el cielo. Yo la recibo. Soy creyente, no uno que duda. Soy libre, nacido de nuevo. Conozco a Jesús. Yo sé en quién he creído. Soy la justicia de Dios. Su palabra dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra dice: sus oídos, sus ojos están atentos al justo. Yo soy ese justo. Yo tomo mi lugar. Soy hijo del Dios vivo. Él es mi Padre. Satanás, estás bajo mis pies. En el nombre de Jesús, yo soy la justicia de Dios. Yo tengo derechos celestiales. En el nombre, por la palabra y la sangre de Jesús. Griten de gozo. Este